¿Qué ha sido para ti vivir la política? Bueno, un saludo muy cariñoso, qué alegría estar aquí. Un saludo también a todas las mujeres y hombres que nos acompañan. A Nadia por esta invitación. Vea, yo creo que entrar en la política fue un momento donde yo sí me di cuenta que era distinto ser mujer. Yo no había sentido el machismo realmente, sino hasta que llegué a la política. Donde yo llegué hace 10 años al Congreso, era joven, y entonces todo el mundo, ay, esta niñita, y no te daban la palabra y te apagaban el micrófono, y tocaba hacer mucho esfuerzo para poder hacerse escuchar, para que tus argumentos valieran. Yo digo que tocaba hacer pues 5 veces lo que hacía un hombre para más o menos tener el mismo reconocimiento. Me pasaron cosas que yo decía, que yo en ese momento no entendía, que eran machismo. Por ejemplo, yo presenté el proyecto, yo me inventé, digamos, la posibilidad de crear en la JEP una sala especial para el juzgamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pues con unos argumentos que hoy no vale la pena recordar, pero era un proyecto mío, era mi idea, yo lo venía defendiendo de tiempo atrás, y cuando yo lo presenté, entonces todo el mundo me lo iba a votar negativo, entonces como que no me tomaban en serio, me tocó llamar al presidente Uribe para que viniera como a respaldarme. Ya cuando él vino, entonces como que todo el mundo dijo, no, pues sí, no hay que hundirlo así tan rápido. Y finalmente, después de muchas negociaciones y conversaciones, logramos los votos para que el proyecto pasara. Y yo pedía la palabra para hablar de mi proyecto y nunca me la dieron. No me la dieron. Entonces yo fui y le reclamé al presidente, le dije, hey, levantaste la sesión y no me dejaste hablar. Mijita, tú tienes que entender cuándo puedes hablar tú y cuándo no es tu momento. Y yo dije, pero ¿cómo así? Entonces yo le dije, no, el que estás equivocado eres tú. Es mi proyecto, es mi idea, es mi pelea. Total, me quedé sin hablar, muy bravita y todo, pero nada que hacer. Y por supuesto, digamos que el momento más difícil, yo diría, fue cuando quedé embarazada. Yo había momentos en que lloraba y yo le decía a mi marido, yo no sabía que esto iba a ser así. Si yo hubiera sabido, yo hubiera pensado más si yo quería tener un bebé o no. Y entonces él me decía, pero ¿cómo así? Yo le decía, no, es una cosa horrible. Entonces todo el mundo con el discurso de Paloma está embarazada, ella no puede ir a esa reunión porque es muy estresante, ella no puede ir a no sé dónde porque vamos a salir muy tarde. Y además el médico le decía, usted allá a la costa no puede ir porque hay una epidemia de chikungunya. Y usted no puede ir a no sé. Y yo decía, man, o sea, ¿qué es esto? Y luego la licencia de maternidad. 4 meses por fuera del Congreso donde te sacan de los equipos, todo. Yo dije, no, o sea, qué lotería. Pero por supuesto nace el bebé y uno se enamora totalmente. Y yo pensé, vale huevo la política y no importa nada. Pero yo creo que ahí sí hubo un aprendizaje tremendo, porque de ahí en adelante lo que yo me di cuenta es que la gente pretendía que yo dejara a mi bebé en la casa, que lo cuidara mi marido, que lo hubiera cuidado, y con una niñera y yo siguiera en la política. Y yo dije, pero ¿por qué yo tengo que renunciar a ser mamá? Si es que a mí sí me gusta mi bebé y yo sí quiero disfrutar mi bebé y quiero estar con ella. Entonces yo eché la bebé entre la cartera y me fui con ella para todas partes. Y hágame el favor, todo el mundo desde Twitter opinando si yo podía o no podía, si debía, si era buena mamá, si era mala, si la niñita estaba bien criada, si el nombre era bonito, si yo tenía derecho a cargarla. Y entonces yo vivía súper atormentada y a veces hasta lloraba. Y un día yo dije, yo no voy a dejar que nadie opine en Twitter cómo tengo que criar mi hija, porque la relación de ella y mía es mía y de ella, de nadie más, todos los demás que opinen lo que les dé la gana. Pero sí sentí, digamos, la enorme presión de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser mamá en un ambiente tan masculino donde todo eso de un bebé no era nada bien recibido. Siempre que me preguntan por qué hacer política, yo pienso en esas cartas de Rilke a un joven poeta, donde el poeta le pregunta, ¿y usted por qué escribe? Y Rilke contesta, escribo porque no puedo no escribir. Uno hace política porque no puede no hacerla, porque le hierve la sangre cada vez que hay algo y uno no está metido ahí. A mí en mi oficina me dicen, Paloma, no nos tenemos que meter en todos los temas. Y yo les digo, pues claro que nos tenemos que meter, porque para eso fue que nos eligieron aquí, para estar en todas las peleas que sean importantes para este país. Entonces, ¿yo por qué hago política? Porque no puedo no hacerla, porque si me quedara en mi casa me saldrían letreros, y porque cuando no estuve en la política tenía que escribir columnas y hablar en los medios y meterme de cualquier manera a opinar,
porque yo sí creo que la voz en la política y que lo que uno piensa en la política es fundamental. La política es el camino real para cambiar el mundo. Yo creo que todos los inconformes con el planeta como está, pues terminamos metidos en la política porque uno no es capaz de vivir en un mundo como está. ¿Y qué les diría? Que cuando uno hace algo que uno ama, cuando uno ve que lo que estás haciendo sí tiene impacto, así toque a veces, como digo yo, la política es como una gran bicicleta estática, ¿no? Uno pedalea y pedalea y pedalea y cuando quiere moverla le toca cargarla. Y sí, a veces a uno le toca echarse la bicicleta estática y avanzar 2 metros, pero cuando tú ves que avanzaste 2 metros, cuando tú ves que sí hay resultados de lo que hace, cuando tú ves el abrazo que te da alguien y te dice gracias Paloma, gracias por lo que hiciste y te vi el otro día y me vi tu video y te vi en tal cosa, uno siente que sí importa y que sí, aunque sea de pequeños granos, uno va cambiando el mundo. Y ahí quiero referirme a una figura que es muy linda y es cuando están las tortugas que se las están comiendo los pájaros y entonces hay una niñita llevándolas hasta el mar. Dice, no vas a poder salvar todas las tortugas, pero todas las que salvas ya quedan salvadas. Y yo sí creo que aún los pequeños esfuerzos y los pequeños logros son fundamentales. Y le diría a las jóvenes, a veces me dicen, yo quiero ser como tú. Cuando el bullying está muy alto, entonces me dicen, yo no sería capaz de ser como tú. ¿Qué piel, qué aguante tienes, Paloma? Y yo pienso, primero sepan que claro que a uno le duele la agresión. Es decir, creer que a uno le hacen bullying y a uno no le importa, pues eso no es cierto. Claro que te arrancan lágrimas, claro que te hacen daño, pero finalmente es muchísimo más el sentimiento de poder hacer las cosas, de mirarte en el espejo y de pensar que has logrado cosas importantes y que hay vidas de muchas personas que se han cambiado por las cosas que hemos logrado. Entonces, yo le diría, no le tengan miedo a los que opinan en contra tuya, porque finalmente son los primeros que te están viendo. Esa es la mayor deuda que tenemos que enfrentar. Solo un comentario frente a la licencia de maternidad. De pronto Catherine no lo sabe, pero el país se enteró de cómo era la licencia de maternidad con mi licencia de maternidad, porque yo salí dando una entrevista cuando nació Amapola diciendo que la licencia de maternidad para las mujeres nos mataba en la política, porque lo sacan a uno, yo ahorita les contaba, y le quitan a uno, pues uno deja de ser senador 4 meses, 4, no 3. Y entonces yo dije que uno debía poder renunciar. Entonces dijeron, está pintada Paloma Valencia, que es mala mamá. Una semana diciendo que yo era mala mamá, todas las redes. De ahí, digamos, se presentaron varios proyectos que permiten compartir con los hombres la licencia. Y luego sacamos este proyecto del que habla Catherine, que David dice es el proyecto Paloma, porque todo el mundo se acuerda en el Congreso toda la lora que yo vi diciendo que eso era totalmente violatorio de los derechos. De hecho, todas las mujeres que han tenido niños después que yo han renunciado a la licencia de maternidad. A mí no me dejaron porque era un derecho fundamental. Yo dije, pero ¿cómo un derecho fundamental puede ir en contra de uno? Pues bueno, esa era en ese momento la postura. Pero yo quiero decirles que yo creo que la gran deuda que hay en este país son las madres cabeza de hogar. Y les voy a dar unas cifras que las van a dejar aterradas. Ustedes sabían que 45% de los hogares de este país son madre cabezas de hogar. Es decir, la mitad de los hogares de este país. Y sabían que el 54% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo en Colombia. Y sabían que el 88% de las mujeres máximo ganan 2 salarios mínimos. Solamente el 12% de las mujeres ganan más de 3 salarios mínimos. Y nosotros tenemos una prevalencia de embarazo adolescente de las más altas del mundo. ¿Qué pasa con la crianza de las niñas en este país? Están sujetas a violencia física, violencia verbal y violencia sexual. Los mayores violadores de mujeres en este país están dentro de la casa. Una niña corre más peligro en su casa que fuera de ella. El primer violador es el padrastro, el segundo es el tío, el tercero es el abuelo, el cuarto es el papá y por allá mucho más abajo un desconocido que usted se encuentra al lado de un lote. Entonces, las niñas colombianas deciden tener bebés, jovenciticas, pensando que cuando se embarazan se van a ir con este pelado que las quiere mucho
y que van a poder salir de ese hogar. Y a los 6 meses el pelado las ha dejado botadas con ese niño. Y de pronto se consiguen otro novio que piensa en este sí y les deja otro niño y ellas terminan con 2 y 3 niños teniendo que salir adelante. La cifra más espeluznante de todas. Este país que es de informales, 82% de las empresas de este país son informales, 74% de las empresas informales son de mujeres. Y la brecha de ingreso entre una mujer en lo formal y un hombre es del 24%. Si ustedes piensan en todas estas cifras, entienden que uno de los ciclos más importantes de reproducción de la pobreza, de la exclusión, está en esas madres cabeza de hogar, para las cuales no existen realmente políticas públicas. Yo saqué el proyecto Estado Contigo, que es precisamente pensando en que podamos tener a las madres cabeza de hogar como una de las figuras frente a las cuales el Estado tiene que tomar acciones. ¿Sabe cuál es la única acción que toma el Estado con las madres cabeza de hogar? Que el ICBF les quita a los niños porque los dejaron solos, porque no los cuidó bien o porque no tiene con qué. Y ellas salen a trabajar en el rebusque y cuando el niño llega al colegio no hay con quién dejarlo y entonces ella es mala mamá. Y ese ICBF se gasta 1.600.000 pesos al mes por ese niño que tiene institucionalizado y la mamá vive con 400.000 pesos con sus 3 niños. Entonces ahí es donde hay un espacio de acción para transformar la realidad de la mujer colombiana, que es una realidad dura y difícil y que el país ha invisibilizado totalmente, porque cuando se habla de pobreza se habla en general. La pobreza tiene cara de mujer y la solución tiene cara de políticas públicas que piensen primero en la mujer como receptora de los beneficios, porque ella es la cuidadora del 50% de los hogares de este país. Mujeres que la política es dura, pero es gratificante, que Colombia las necesita, porque las mujeres no somos mejores que los hombres, pero definitivamente sí es mejor un país donde los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que hay que terminar de destruir esos techos de cristal que le dicen a una mujer que ella no va a poder ser presidente, que ella no va a poder hacer esto, que es inapropiado, que una niña quiera hacer aquello. Nosotros tenemos que despejarle el cielo de nubes, de techos, de todas las interferencias para generarle a toda la juventud colombiana la impresión de que en el cielo azul todo el mundo tiene derecho a volar. Mil gracias, senadora. Congresista, muchas gracias. Un aplauso fuerte para ellas. Gracias.